Historia 1. Me llamo Alejandro Gómez. Tengo 42 años y llevo más de 20 trabajando como detective en esta pequeña pero problemática ciudad. Todo comenzó con un caso que, en apariencia, parecía uno más en mi lista. La desaparición de una joven llamada Laura Sánchez, de 19 años. Sus padres, visiblemente angustiados, acudieron a la comisaría desesperados, con la esperanza de que pudiéramos encontrar a su hija. Decidí tomar el caso personalmente, sintiendo una extraña corazonada que me empujaba a investigar más a fondo. Desde el principio, las cosas no encajaban. Laura era una estudiante ejemplar, sin problemas conocidos, ni relaciones conflictivas. Al revisar sus últimos movimientos, descubrí que su rastro se desvanecía en un barrio olvidado de la ciudad, un lugar al que nadie iría por voluntad propia. Mis pesquisas me llevaron a una casa en ruinas, aparentemente abandonada, pero con señales de actividad reciente. Al entrar, una sensación de opresión me envolvió, como si la casa misma susurrara los horrores que habían tenido lugar entre sus paredes. Antes de continuar con esta inquietante historia, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte los detalles más escalofriantes de esta investigación y otras historias. Exploré cada habitación con cautela. El aire pesado llenaba mis pulmones de una sensación de inminente peligro. En el sótano, oculto tras una pared falsa, descubrí un cuarto macabro. Las paredes estaban cubiertas de arañazos y manchas oscuras, mientras que en el centro, una silla de metal con correas y manchas de sangre seca me reveló la naturaleza de lo que había sucedido allí. Encontré objetos personales esparcidos por el suelo, un collar, una pulsera, incluso una fotografía de Laura, confirmando mis peores temores. Sentía que alguien me observaba desde las sombras. Cada crujido del suelo aumentaba mi paranoia. Pero tenía que seguir adelante. Estaba claro que Laura no era la única víctima, y la verdadera dimensión del horror aún estaba por descubrirse. El hallazgo en la casa abandonada me dejó con una sensación de urgencia y un peso oscuro en el corazón. Seguí las pistas que había recogido. Un rastro de nombres y direcciones que me llevaron a un almacén en las afueras de la ciudad, un lugar que a simple vista no despertaba sospechas. Era un viejo edificio industrial, con ventanas rotas y grafitis descoloridos, un refugio perfecto para actividades ilícitas, lejos de los ojos curiosos. Al llegar, el silencio era abrumador. Decidí entrar solo, consciente de que la corrupción en el departamento podía alertar a los culpables si pedía refuerzos. El interior del almacén era vasto y sombrío, con el eco de mis pasos resonando en la oscuridad. A medida que avanzaba, el hedor a humedad y algo más oscuro, tal vez descomposición, se hacía más intenso. En un rincón del almacén, encontré una serie de jaulas y compartimentos improvisados, donde personas, algunas vivas y otras claramente fallecidas, estaban retenidas en condiciones inhumanas. La vista era dantesca. Hombres y mujeres, con miradas vacías y cuerpos marcados por el abuso, se aferraban a los barrotes de sus celdas, algunos murmurando en un intento desesperado por pedir ayuda. Entre ellos, vi a Laura, su rostro demacrado pero reconocible. Al intentar liberarla, escuché pasos apresurados detrás de mí. Al voltear, vi a uno de los captores, un hombre corpulento con una mirada fría y calculadora, que inmediatamente reconoció mi presencia como una amenaza. Sin pensarlo dos veces, comenzó una persecución frenética. Corrí por los pasillos oscuros del almacén, escuchando los gritos de alarma y los pasos de otros cómplices que se unían a la casa. En mi huida, encontré más evidencia del horror. Habitaciones equipadas para tortura, documentos falsificados y una lista de nombres que indicaba que esta red de tráfico de personas era mucho más extensa de lo que había imaginado. El pánico y la adrenalina me impulsaron a encontrar una salida, pero cada paso me llevaba más profundamente a un laberinto de terror y desesperación,
donde la línea entre el cazador y la presa se volvía cada vez más delgada. Sin tiempo para reflexionar, mi única opción era sobrevivir y sacar a la luz la verdad detrás de estas atrocidades. Con el corazón palpitando y la adrenalina corriendo por mis venas, logré evadir a mis perseguidores y salir del almacén. Sabía que necesitaba refuerzos, pero la corrupción dentro del departamento de policía me había dejado sin opciones de confianza. Decidí volver al lugar donde todo había comenzado, la casa abandonada. Mi esperanza era que desde allí pudiera encontrar una manera de desmantelar la red sin alertar a los cómplices infiltrados en la policía. Al llegar a la casa, el silencio era inquietante, como si los horrores ocultos en sus paredes esperaran mi regreso. Sabía que la única manera de terminar con esto era confrontar a los líderes de la red directamente. Equipado con una pistola y una linterna, me adentré una vez más en la oscuridad. Al fondo de la casa, en una habitación que anteriormente había pasado por alto, encontré una entrada secreta que llevaba a un sótano aún más profundo. El sótano estaba iluminado débilmente por luces intermitentes, y el aire estaba cargado de una humedad sofocante. Al avanzar, escuché voces que discutían en un tono bajo y autoritario. Los líderes de la red estaban allí, rodeados por guardias armados y algunos de sus cómplices más cercanos. Decidí arriesgarme y confrontarlos directamente, confiando en el factor sorpresa. La confrontación fue brutal y rápida. Disparos resonaron en el espacio cerrado, y la tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los líderes, un hombre con una cicatriz en el rostro, me atacó con un cuchillo. Luchamos ferozmente, y aunque logré desarmarlo, una bala me alcanzó en el abdomen, haciéndome caer al suelo. Con el último aliento, disparé al líder, derribándolo mientras sus cómplices huían en el caos. Con la red desmantelada, logré liberar a las víctimas atrapadas en el sótano. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La corrupción dentro del departamento aseguraría que muchos de los culpables nunca enfrentaran la justicia. Mientras me desangraba en el suelo frío del sótano, vi a Laura y a los otros sobrevivientes salir a la luz, sus rostros marcados por el terror y la desesperación. Con mi último aliento, escuché las sirenas de la policía acercándose, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La oscuridad finalmente me envolvió, dejándome con la certeza de que los horrores humanos son a menudo más espeluznantes que cualquier monstruo ficticio. Historia 2. Mi nombre es Valeria Méndez. Tengo 28 años y soy oficial de policía en esta ciudad llena de secretos oscuros. Todo comenzó cuando fui asignada a un caso que ha dejado perpleja a toda la unidad. Una serie de asesinatos brutales de mujeres jóvenes. Cada escena del crimen era más perturbadora que la anterior, con símbolos crípticos grabados en las paredes y mensajes escritos con sangre que parecían dirigidos a nosotros, la policía. El primer cuerpo lo encontramos en un callejón oscuro, una joven de unos 25 años, con un rostro que mostraba el horror de sus últimos momentos. A medida que examinábamos la escena, sentí una extraña sensación de que el asesino estaba observando, disfrutando de nuestro desconcierto. Mis superiores estaban desesperados por resolver el caso y me dieron la responsabilidad de liderar la investigación. A medida que profundizaba, empecé a notar patrones inquietantes. Cada víctima había recibido una carta amenazante días antes de su desaparición, pero todas habían sido escritas con la misma caligrafía temblorosa y grotesca. Las pistas dejadas en las escenas del crimen no parecían errores, sino más bien un juego macabro que el asesino estaba disfrutando. La presión aumentaba, y con cada nuevo descubrimiento, sentía una creciente sensación de ser observada, como si el asesino estuviera siempre un paso adelante, disfrutando de nuestro infructuoso esfuerzo por atraparlo. Antes de continuar con esta aterradora historia,
Asegúrate de suscribirte al canal para no perderte los detalles más escalofriantes de esta investigación y otras historias de terror realista. La investigación me llevó a un antiguo edificio abandonado en el centro de la ciudad, un lugar con un oscuro pasado que se remontaba a los tiempos de la fundación de la ciudad. Al explorar este lugar, me encontré con una habitación oculta llena de fotografías de las víctimas, cada una marcada con el mismo símbolo críptico encontrado en las escenas del crimen. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando vi una fotografía mía, claramente reciente, con una fecha escrita en la parte inferior. La fecha de hoy. El terror se apoderó de mí mientras intentaba procesar lo que esto significaba. Estaba claro que el asesino no solo nos estaba observando, sino que me había elegido como la próxima pieza de su juego mortal. La sensación de estar atrapada en una pesadilla real se hizo más intensa con cada segundo que pasaba en ese lugar lúgubre. La revelación en el edificio abandonado dejó mis nervios al límite. Sabía que debía actuar rápido. Con la fotografía mía y la fecha actual en mente, me dirigí de inmediato al cuartel para analizar cada detalle. El miedo a que el asesino pudiera estar más cerca de lo que pensaba era abrumador. Volví al edificio al día siguiente, armada con más precaución y dispuesta a descubrir la verdad detrás de cada pista dejada por este sádico. El ambiente era aún más opresivo, y cada rincón oscuro parecía esconder la amenaza de una emboscada inminente. Al explorar más a fondo, encontré una sala que parecía un santuario dedicado a la muerte. Había una mesa con un mapa de la ciudad, marcado con cruces rojas en los lugares donde se encontraron los cuerpos. Sentí que estaba caminando directamente hacia la trampa del asesino, pero no podía detenerme. Mis ojos se posaron en una nota pegada al mapa, con mi nombre escrito en letras grandes y sangrientas, y un mensaje que decía: «Bienvenida al final del juego, Valeria». La realización de que había caído en una trampa cuidadosamente planeada se hizo evidente y aterradora. La tensión aumentó exponencialmente cuando escuché pasos detrás de mí. Volteé rápidamente y vi una sombra moverse hacia mí con velocidad. El asesino estaba aquí, esperándome, como si supiera cada movimiento que haría. Corrí hacia la salida, pero todas las puertas estaban bloqueadas. Estaba atrapada en este laberinto macabro, con el asesino acechándome en la oscuridad. Mi mente estaba en un torbellino de miedo y desesperación mientras intentaba encontrar una salida. Cada segundo más consciente de que el asesino estaba jugando con mi miedo. La persecución dentro del edificio abandonado fue una experiencia aterradora. Me movía de habitación en habitación, escuchando el eco de mis propios pasos y los del asesino acercándose cada vez más. Cada habitación contenía recuerdos inquietantes de las víctimas. Prendas de ropa ensangrentadas, fotografías de momentos felices convertidos en pesadillas. Mientras intentaba desesperadamente encontrar una salida, mi linterna parpadeó y se apagó, sumiéndome en una oscuridad completa. El pánico se apoderó de mí cuando sentí una mano fría rozar mi hombro, y supe que estaba al borde del abismo, enfrentándome a una muerte que parecía inevitable. Con el corazón desbocado y la respiración entrecortada, me encontré en la oscuridad total, sabiendo que el asesino estaba muy cerca. Cada ruido, cada sombra, aumentaba mi pánico. Forcé a mi mente a concentrarse mientras buscaba a tientas en la penumbra, encontrando una ventana rota que podría ser mi única vía de escape. Pero antes de poder acercarme, una voz susurrante llenó la habitación. El asesino estaba allí, su presencia tan cercana que sentía su aliento frío en mi piel. «¿Realmente creíste que podrías atraparme, Valeria?», susurró con una calma escalofriante. Su voz era conocida, demasiado familiar. Encendió una linterna, iluminando su rostro y confirmando mis peores temores. Era el capitán Rodríguez, mi superior y mentor. La traición y el horror se mezclaron en mi mente al ver su sonrisa perversa, disfrutando de mi terror.
todo el tiempo había estado jugando con nosotros, manipulando la investigación para su macabro placer. La confrontación fue inmediata y brutal. Rodríguez lanzó un cuchillo que apenas esquivé, el filo rozando mi brazo y dejando una herida superficial. Con un esfuerzo desesperado, me lancé sobre él, luchando por controlar la situación. La lucha fue feroz, con golpes y forcejeos que nos llevaron a través de la habitación llena de recuerdos de sus víctimas. En medio del caos, logré arrebatarle el cuchillo y, en un último acto de supervivencia, lo clavé en su costado, pero no sin recibir un golpe brutal en la cabeza que me hizo tambalear. Rodríguez cayó al suelo, jadeando y riendo de manera espeluznante, su sangre empapando el suelo. «Nunca estarás a salvo, Valeria», susurró, mientras la vida se escapaba de sus ojos. Con su último aliento, reveló una verdad aún más aterradora. Había otros como él dentro del departamento, una red de asesinos ocultos bajo la fachada de guardianes de la ley. Mientras su cuerpo se desmoronaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda al comprender que la verdadera batalla apenas comenzaba. Con las fuerzas menguantes, logré salir del edificio justo cuando los refuerzos llegaban, alertados por mi ausencia. Mis compañeros me encontraron ensangrentada y al borde del colapso. Mientras me llevaban al hospital, las últimas palabras de Rodríguez resonaban en mi mente. Una advertencia de la oscuridad que aún acechaba desde dentro. La ciudad estaba lejos de estar a salvo, y yo había desatado un mal que requeriría toda mi fuerza y valentía para enfrentar. El horror verdadero, descubrí, no se esconde en las sombras, sino detrás de las sonrisas familiares de aquellos en quienes confiamos.